Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional, muy temprano en la mañana, en este punto y en esta hora, su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Un saludo cordial también para todos nuestros hermanos en Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, que nos reciben en las horas de la tarde. Para ustedes, muy buenas tardes. Estamos en un tema y en una historia apasionante. Cuando entramos en este ciclo del Bereshit, en el ciclo de Génesis, y empezamos a leer cada uno de estos versos bíblicos de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezamos a ver todo el proceso de la palabra creadora en el primer día, en el segundo día y demás. Y avanzamos y nos encontramos con la creación del hombre, la mujer. Vemos la historia interesantísima. Y desafortunadamente el tiempo no nos ha dado para poderlo entrar y desarrollar completamente. Es un proceso que tenemos que llevar en este estudio. La historia de Caín, Abel, la primera muerte, además primera muerte violenta, el primer homicidio en la Biblia. ¿Qué sucede después con la historia de Caín? ¿Qué pasa con esta generación? ¿Qué pasa con esa palabra de maldición que recibe? ¿Qué sucede en la medida que avanzamos en las siguientes generaciones? Enoc y todos los demás. Hasta que avanzamos al punto que tenemos esta semana para nuestro estudio en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6 podríamos pasar un muy buen tiempo estudiando cada una de las expresiones del capítulo 6, cuando dice: aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Avanzamos un poco en este tema y de allí en adelante llegamos al verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento y del corazón de ellos era de continuo el mal. En todo tiempo y toda acción del pensamiento de los hombres, dice la palabra, era de continuo el mal. Por tanto, el Señor vio que tanta era la maldad. Entonces, cuando nos habla de esta expresión, el mal, podríamos entender en un castellano muy simple que había robo, violencia, pecado en general, transgresión. Pero sin lugar a dudas, la pregunta que nos hicimos en el día de ayer es: ¿cuál fue la acción de mayor gravedad que llevó precisamente a que Dios tomara una determinación fundamental, y era erraer de la tierra toda carne, a terminar completamente con la humanidad? Vimos entonces en esta historia, estoy tratando de resumir lo que ya hemos avanzado, cómo esos hijos o esos ángeles caídos vienen a la tierra, pierden su dignidad, dice la palabra, es decir, pierden su posición como seres angelicales, toman posesión de hombres, y a través de esta situación, dice, se dan en casamiento con las hijas de los hombres, y de allí viene una historia muy interesante que hoy incluso la ciencia, los científicos investigan aún y evalúan esta historia de los Nefilín. Nacen hijos gigantes. Los gigantes, dice la palabra, incluso los menciona y dice, y eran hombres de renombre. Si nosotros miramos un poco la arqueología en el siglo XXI, nos daremos cuenta que a través de sinnúmeros de tablillas, escrituras cuneiformes, tablillas sumerias, y en muchos de nuestros propios países, Centro, Suramérica, vemos cómo hay esculturas en piedra gigantes que aún la misma ciencia hoy se pregunta cómo pudieron llevarse a cabo ese tipo de construcciones. Y muchas de esas imágenes o de esas construcciones gigantes muestran precisamente imágenes de hombres de proporciones impresionantemente grandes. La historia nos relata a uno de los más conocidos, que es precisamente Goliat, y dice que era un gigante. Usted recordará cuando fueron enviados los espías a la tierra prometida, dice la palabra que ellos regresaron de allí y lo que vieron en ese lugar fue gigantes. Dice que al verlos ellos se podían comparar como langostas. Toda esta historia apasionante de los gigantes. Pero consideramos ayer que la maldad, la máxima maldad que pudo existir
sobre la faz de la tierra hasta este entonces obedecía precisamente a la relación pecaminosa de los seres angelicales caídos con las hijas de los hombres. Y de allí esta raza de gigantes. Este es como el punto en el que el Señor dice definitivamente esto ya no puede continuar. Así es que seguimos avanzando en nuestro tema y hoy vamos a concentrarnos en el verso número 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Esto es muy interesante. Con Dios caminó Noé. Y engendró 3 hijos. 3 hijos que es extremadamente importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de esos 3 hijos viene toda la generación de la humanidad hasta el día de hoy. Por favor, preste mucha atención. Sabemos entonces, según el relato bíblico y según el tema del diluvio, que toda la humanidad fue extinguida. A través del arca y de la construcción del arca por Noé, bajo la dirección de Dios, quien le dio la estructura, los planos, las medidas, la forma y le indicó cómo construirla. Entonces nosotros normalmente decimos el arca de Noé, pero realmente el arca es el arca de salvación, porque a través de ese instrumento del arca, la humanidad de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, respectivamente, fueron los únicos en salvarse de toda la humanidad. Por lo tanto, arca de salvación. ¿Y por qué hago claridad arca de salvación? Porque vamos a ver tipológicamente esta arca de salvación que representa hoy con respecto a nosotros y la salvación a través del Mesías. Dice, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Recordamos entonces que hasta este momento el mundo era impresionantemente violento. La palabra violento en hebreo jamás, no sé si tenga algo que ver con este grupo, jamás violento. Pero era una humanidad injusta. Noé era un hombre justo. En este tiempo la humanidad de los hombres eran imperfectos, corruptos. Sin embargo nos dice que Noé, dice este texto, era un hombre, un varón perfecto, un varón justo de todas sus generaciones. Y el mundo rechazaba completamente a Dios. Por lo tanto, Noé, dice la palabra en este texto, caminó con Dios. Es decir, que cuando hablamos ayer de la gracia, entendemos que la gracia es Dios mismo, de tal manera que vemos cómo Noé tenía los 3 aspectos contrarios al mundo. Mientras en el mundo había injusticia y pecado, Noé era un hombre justo, un hombre recto, un hombre de Dios. Mientras que en la tierra, en la humanidad, habían hombres imperfectos, hombres depravados. Noé era un hombre, dice la palabra en este texto, era un hombre perfecto, era un hombre íntegro. Y la palabra allí era un íntegro, había un sadiquí, un hombre íntegro. Mientras que el mundo rechazaba completamente la autoridad de Dios, vemos entonces cómo este texto nos dice que Noé caminaba con Dios. Qué interesante. Así es que empieza el proceso y estos 3 hijos los vamos a mencionar. Sem, por favor preste atención, Sem, de donde viene todo el proceso semitista de los semitas, Sem, Cam y Jafet. Jafet significa belleza, hermoso. Atención, es muy importante los nombres. Jafet significa belleza, hermoso. Sem significa reconocido o conocido, mientras que Cam significa caliente o negro. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver más adelante. Estos 3 hijos entonces son los que descienden directamente de la línea de Noé, después de 10 generaciones anteriores, y de estas generaciones viene toda la humanidad hasta el día de hoy. Muy importante esa información. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando hablamos de toda la maldad y la violencia que había sobre la faz de la tierra, viene entonces el proceso de la orden de Dios para construir el arca. Diga conmigo, el arca de salvación. Muy importante, porque la palabra arca en hebreo, la palabra arca es teva. Teva, preste atención, teva. Y esta palabra arca, teva en hebreo, también puede traducirse como palabra, de tal manera que el arca es palabra.
El arca representa tipológicamente salvación. El arca, recuerde que dentro de las instrucciones del Señor dice que debe ser cubierta por brea, tanto internamente como externamente, protección, seguridad, salvación. Es decir, que cuando hablamos del arca, tipológicamente vamos a encontrar un sinnúmero de aspectos importantes que tienen que ver con nuestra vida. Recordemos que el arca también nos habla de 3 pisos. ¿Recuerdan? 3 niveles. Estos 3 niveles o estas 3 plantas nos están representando a su vez los niveles de vida espiritual en la que nosotros, los creyentes, avanzamos. Empezamos en un nivel bajo en el momento de empezar el tiempo de congregación, en el momento de entregar nuestra vida al Señor. Empezamos el conocimiento de la palabra y así sucesivamente también empieza nuestro proceso de ascender en el tiempo de Dios. Entonces, depende del nivel que tú alcances en tu crecimiento espiritual, depende del nivel que tú alcances en tu formación espiritual, depende de la profundidad que nosotros tenemos, alcanzaremos y avanzaremos en este nivel y en este propósito. Nosotros vemos que es interesante cómo el arca, dice la Biblia, solamente tenía una ventana. Por favor, preste atención que esto es extremadamente importante. Una ventana, y aquí hay algo muy interesante, y es que esta ventana en Génesis capítulo 6 verso 16, o una claraboya como también la podríamos considerar, la palabra en hebreo, la palabra ventana traducida, tiene la misma raíz de la palabra mediodía. Observe qué aspecto tan importante. La palabra ventana en el original hebreo también se traduce como mediodía, es decir, que estaba bajo la dirección de la luz solar. Al mediodía, a través de esa ventana, la luz, diga conmigo, la luz entraba por esta claraboya y cubría de luz absolutamente los 3 niveles del arca. Ahora, ¿qué representa esto? Estamos hablando, dice la palabra, dice, yo soy la luz. En Génesis capítulo 1, verso 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Yo soy la luz, dice el Señor. Ventana, una sola ventana que justo traduce a mediodía. Al mediodía esa luz atraviesa los 3 niveles, las 3 plantas del arca para que haya suficiente iluminación. Ahora la pregunta del millón aquí sería, ¿en qué nivel te encuentras tú? ¿En qué nivel del nivel espiritual? ¿En la planta baja, en la planta media, en la planta superior? ¿En qué nivel estamos? Pero cualquiera que sea el nivel en el que tú te encuentres, es importante tener presente que siempre la luz del Padre Eterno estará con nosotros. Es decir, que esa luz nos permite ver con claridad en medio de oscuridad, esa luz nos permite ver en medio de las tormentas, esa luz nos establece y nos da palabra de revelación en medio de toda circunstancia. Lo segundo que encontramos en el arca en el proceso de la construcción, es la puerta. Y observe que no dice las puertas, sino que justo al lado, en la parte lateral del arca, había una puerta. Y esta puerta dice que era una puerta única, porque el Señor dice, yo soy la puerta. Dígalo conmigo, yo soy la puerta. Era el único camino, era la única ruta, el único medio de entrada al arca. La puerta. Y Jesús es el único camino. Jesús es la única ruta que nos permite entrar al tiempo de eternidad, al tiempo de salvación. Es decir, tipológicamente, si el arca representa salvación, si el arca tiene una ventana que nos representa esa luz que cruza o atraviesa los 3 niveles, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y si nosotros vemos que hay una única puerta que nos permite acceso a esa salvación, dígalo conmigo, entonces Yeshua es la puerta de salvación. Es muy interesante notar que la construcción del arca también tenía no solamente unas medidas determinadas, sino que además debía ser construida en un elemento determinado, la madera de gofer. Y esta madera de gofer es un ciprés, por favor, la madera de gofer es un ciprés rico en resina.
y es una madera extremadamente importante porque resiste las inclemencias del tiempo, resiste las inclemencias del agua. En el libro Cantar de los Cantares, en el capítulo 1 y en el verso 17, habla del cedro y del ciprés. Y esta es una tipología particularmente en el que representa el cedro, que representa a Cristo resucitado, y el Cristo resucitado es el cedro que crece en la cima del monte del Líbano. Qué interesante. El ciprés entonces es una figura de Cristo crucificado. Atención, el cedro y el ciprés nos muestra a Mesías, al Yeshua, tanto en su muerte como en su crucifixión. Por lo tanto, el agua y todo el proceso del diluvio, la ventana, la puerta, la brea, la madera, el ciprés, el cedro, todo tiene una representación que nos habla absolutamente del proceso de la salvación. Es decir, hubo necesidad de destruir toda la humanidad en agua. Y es interesante que toda la tierra fue abnegada, fue sucumbida en agua, porque es como volver a Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra, ¿cómo estaba? Estaba vacía, desordenada, dice que toda la tierra estaba cubierta en agua y el Rúa, el Espíritu de Dios, se movía sobre esas aguas. Es decir, que cuando el diluvio, básicamente al momento en el que el Señor toma la determinación de raer de la tierra a la humanidad por su acción extremadamente pecaminosa, entonces toda esa humanidad desaparece. Hay una familia, la familia de Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, que era un hombre justo, un hombre recto, y por lo tanto a través de él su familia, y a través de su familia sus hijos, su descendencia, originan la nueva generación conocida hasta el tiempo de hoy. Es decir, podríamos perfectamente hablar antes del diluvio y después del diluvio. Porque después del diluvio, las nuevas generaciones, siempre el propósito de Dios ha sido que se multipliquen. Génesis dice, multiplíquense, los bendice, les determina la palabra de multiplicación, llenen la tierra, poblen la tierra. Y nosotros vamos a ver aquí en el texto bíblico cómo, en la medida en que ya viene todo el proceso del arca, todo el proceso de los 40 días, 150 días después, cuando ya después pasado el diluvio, Noé sale del arca, ofrece la ofrenda, el sacrificio, y una vez salen de allí, vemos cómo el Señor lo primero que les dice es: ahora multiplíquense, llenen la tierra, y nuevamente les delega la autoridad sobre toda la creación. Es impresionantemente apasionante el tema, porque es como volver a crear toda la humanidad, volver a darle una oportunidad a la humanidad y volver a empezar el proceso. Así es que en esta historia que estamos viendo, nosotros nos damos cuenta cómo el arca era cubierta por brea. Y no solamente cubierta internamente, sino cubierta también externamente. La palabra hebrea, traducida como brea, tiene la misma raíz de la palabra hebrea expiación. Por favor, preste atención, qué interesante lo que estamos compartiendo hoy. La palabra brea, traducida en el original del hebreo, dice que es expiación. Y expiación, que significa el tiempo de la libertad del hombre, que ha sido expiado nuestro pecado a través del sacrificio y muerte de cruz. Así es que esta brea de color rojo, tanto interna como externamente, representa la cobertura de la sangre del Cordero sobre cada uno de nosotros. Recuerden que cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, dice la palabra, por más de 400 años, vino el tiempo de que a través de Moisés el pueblo saliera de esa cautividad. Y la manera como se dio ese proceso fue precisamente a través de cubrir las puertas, dice la palabra, los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero. Estamos viendo una tipología. Ahora, nosotros vemos cómo una vez el pueblo sale de la cautividad y atraviesan el desierto, recordaremos entonces que el faraón ordena la persecución de ese pueblo de Israel nuevamente. Y es así como llegan frente al mar, y allí frente al mar nuevamente se encuentran frente
a las aguas, frente a ese impedimento, y el Señor permite que se abra completamente ese mar, y a través de ese proceso sobrenatural, que repito, también hoy la ciencia investiga y profundiza y procura establecer si eso sucedió o no, vamos a partir de un presupuesto. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y es verdad. Para no entrar en tantos conceptos de carácter científico y tener que probar científicamente si esto sucedió o no sucedió, partimos del presupuesto que lo que escrito está, escrito está. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que el pueblo pasa a través de ese río, a través de ese mar, y es así como nosotros vemos la tipología y la importancia del agua. El agua que tipifica también salvación, que tipifica también santificación, que tipifica también el tiempo del bautismo, que tipifica libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la característica de la brea, es importante tener presente que lleva a cabo nuestra salvación, es decir, que el arca estaba protegida con esta brea, de tal manera que no hubiese ingreso de humedad, de agua, y durante todo el tiempo ellos pudiesen estar cubiertos. Internamente la sangre del cordero, sabemos por la sangre del cordero, tenemos la cobertura interna, pero tenemos también la protección externa de la sangre del cordero sobre nuestra vida por un tiempo de redención, de justificación y de libertad. Así es que cuando nosotros entendemos este proceso de la redención en nuestra vida, sabemos que Dios le da la oportunidad al hombre, a través del arca, de la salvación, una familia, 3 hijos que se van a multiplicar, que van a dejar toda la generación existente hasta el día de hoy. Y algo muy importante, nos enseña el gran proceso de ir por la tierra, las naciones, y predicar el evangelio. Básicamente, esto nos está tipificando este concepto de salvación. Ir a predicar el evangelio. Hay un nuevo nacimiento. Hay una nueva humanidad, hay una nueva oportunidad, y esta nueva oportunidad es precisamente para que todos aquellos que vamos a verlos, si Dios lo permite, y mañana vamos a cerrar en este punto, vamos a concentrarnos en la situación de los 3 hijos de Noé. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió cuando Noé, después de esta historia apasionante, comete, si me permiten usar la expresión, un error y se embriaga? Y no solamente que se embriaga, sino dice la palabra que se desnudó. Y allí viene entonces la historia como uno de sus hijos ve la desnudez de su padre, y su padre a su vez maldice a este hijo. Mientras que sus otros 2 hijos lo que hacen es que lo cubren, porque ellos conocían de la palabra, conocían de las ordenanzas de Dios y sabían del compromiso y la responsabilidad que tenían con el Padre. Ese es un tema también muy interesante. Mañana nos dedicaremos solamente a considerar este aspecto de la desnudez de Noé y la situación de sus hijos, para que el día viernes en nuestro cierre hagamos un comentario también breve, aún en este corto tiempo, acerca de la importancia de la Torre de Babel, porque todo esto junto viene unido y es importante que cerremos hablando de este aspecto. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes, sus testimonios, sus preguntas. El propósito de este tiempo breve, no podemos profundizar aún más en el tema, pero es dejar en sus corazones una semilla de profundizar, de que usted vaya a su Biblia, por favor, escudriñe la palabra, estudie la palabra, aprenda la palabra, ame la palabra, porque no nos podemos quedar simplemente con leer un versículo bíblico y creer ya, y así simplemente pasó, porque hay mucho más allá que necesitamos profundizar y que Dios quiere, evidentemente, que nosotros conozcamos. Mis amados, shalom, un muy buen día y bendiciones.